¿Se puede uno divorciar por cualquier motivo? Y hemos visto esta mañana cómo Jesús responde a esta pregunta. Lo hemos visto de tres maneras. Pero antes de recordar un poco, quiero invitarles a que podamos orar y encomendar en las manos del Señor para que también, recibamos de Él el aliento para permanecer todavía despiertos, ¿no? Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias porque a lo largo del día de ayer y hoy, permite, Señor, que podamos escuchar tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que tú puedas afirmar nuestros corazones, Señor, que alejes cualquier Señor, motivación, Señor, que nos lleve a la desventura, que alejes, Señor, cualquier temor, Señor, que nos lleve a pensar, Señor, que ya no hay esperanza. Te rogamos, Señor, que tú siempre nos alientes por medio de tu palabra y nos vuelvas, Señor, a la cruz, de tal manera que allí siempre encontremos, Señor, palabras dulces y de esperanza, de arrepentimiento también, Señor. En el nombre de Jesús, te ruego por esta última sesión que vamos a tener. Amén. Bueno, voy a leer los versículos 7 al 9, que es la continuación de lo que hemos estado viendo en la mañana. Dice de esta manera: le dijeron, ¿no? Sigue la charla que tiene Jesús con estos hombres. Entonces le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Esa era la segunda pregunta, ¿no?, que aparece en estos versículos. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. En la primera enseñanza que tuvimos en la mañana, habíamos visto este tema del divorcio, que gira justamente en torno a dos preguntas que los fariseos le hacen a Jesús. La primera pregunta que respondí estaba en el versículo 3, ¿no? Pudimos responder juntos en la mañana. Estaba en el versículo 3, ¿no?, que decía: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Y respondí de tres maneras. ¿Recuerdan cuáles eran? Dijimos no, porque pensar en esto, solamente pensar en esto es pecaminoso, ¿no? No, porque no es el diseño original de Dios. Dios no ha diseñado de esa manera el matrimonio. Y en tercer lugar, dijimos no, porque no puedes ir en contra de Dios. Al final, la última afirmación que hace Jesús es: lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Entonces, no puedes ir en contra de Dios. Con seguridad, luego de escuchar, han surgido algunas preguntas y probablemente tienen muchas preguntas. Pueden estos días o en la semana acercarse a los líderes de la iglesia y hablar con ellos sobre estas preguntas. Yo mañana tengo que regresar a Arequipa, así que no voy a poder estar para sentarme con algunos, ¿no?, para hablar de este asunto que es tan delicado, pero tienen a los líderes de la iglesia. Dios ha provisto, ¿no?, pastores a la iglesia. Ahora, ¿saben?, nos enfrentamos a una segunda pregunta que los fariseos le hacen a Jesús, producto de la afirmación que hizo: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esto hace que ellos lancen una segunda pregunta, que también es una pregunta malintencionada. Si el divorcio no es el diseño de Dios, ¿no?, entonces, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Así dice la Reina Valera, ¿no?, en la versión 60. O en la Nueva Versión Internacional dice: ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? ¿No? Ahora, es esta pregunta la que pretendo responder en estos versículos, ¿no? Se cuenta hace muchos años, dice que un vagabundo,
¿no? Fue llevado delante del tribunal allí en París hace muchos años, ¿no? Es una historia, dicen, verídica algunos. Él fue acusado de ebriedad y de cometer desorden en la vía pública. Entonces él buscó defenderse diciendo: en verdad, juez, yo soy un borracho. Así es, pero es por causa del gobierno. Ellos tienen la culpa, su gobierno tiene la culpa. Cuando le pidieron explicar, ¿no? Él contó una historia que salió, dice, al día siguiente en todos los periódicos allí en París. Dice que este hombre sacó 3 cajas de fósforo. Ahora, quienes fabricaban estas cajas de fósforo justamente eran el gobierno. El gobierno tenía fábricas de fósforo allí en Francia. Entonces el hombre sacó 3 cajas de fósforo y mostró al tribunal y empezó a leer las leyendas que estaban escritas en cada una de estas cajas. Una de ellas decía: el vino es la fortaleza de los valientes y la salud de los fuertes. Tomó la otra caja que decía: una comida sin vino es como un día sin sol. Levantó la tercera caja de fósforo y leyó: el buen vino consigue buenos amigos. Por tanto, el acusado dijo que él no era responsable por estar ebrio, que no es su culpa, porque él nunca hubiera tomado vino, nunca hubiera llegado a emborracharse, a menos que él no hubiera leído estos anuncios que el mismo gobierno los publicaba en las cajas de fósforo. A él dice que le convencieron de que era bueno beber, y esto le ocasionó el vicio del alcohol. Él no era culpable. Este hombre, como los fariseos, estaban encontrando una excusa para su pecado. Este hombre estaba diciendo: ciertamente soy alcohólico y culpable, pero no es mi culpa, es del gobierno. Fíjense sus cajas. Ellos dicen esto: el vino es la fortaleza de los valientes, y lo único que he tratado en todo este tiempo es de ser valiente, por eso me embriago. ¿No? Aunque suena bien gracioso lo que este hombre estaba haciendo, pero saben, es la misma excusa que vamos a escuchar todo el tiempo de hombres que están decidiendo quebrantar una relación de promesa, de pacto, están buscando excusas de hacer. Y mujeres, porque ahora el divorcio no solamente es propio de los varones, también de mujeres. Los fariseos estaban tratando de escudarse en Moisés para justificar este pecado de divorcio, ¿no? Estos fariseos eran conocidos, ¿no?, por cambiar de esposa de tiempo en tiempo. Por eso ellos, al sentirse acusados por la afirmación que Jesús hace: lo que Dios juntó no lo separe el hombre, detona una pregunta. Detona en ellos la pregunta: ¿por qué entonces no mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ahora, lo primero que nosotros tenemos que entender al ver todo esto, estos versículos, lo primero que tenemos que entender, hermanos, es que no es un mandamiento. No, lo que vemos en este versículo 7 no es un mandamiento, es una concesión. Porque pues mandó Moisés a dar carta de divorcio. Para empezar, como les decía, necesitamos entender que los fariseos estaban llamándole mandamiento, ¿no?, a lo que Moisés había dicho, cuando en realidad lo que Moisés había dado era una provisión nada más. Es una concesión. Ahora, la palabra concesión, ¿no?, es como conceder, permitir, avalar y dar algo. ¿Ya? Pero no es un mandato. Saben, en el Perú como en Bolivia es tan común escuchar gente invadiendo terrenos abandonados, ¿no? Los invasores les dicen allá, ¿no? Aunque allí es más fuerte, el Estado es un poco más fuerte y en algunos casos logran sacar a estas personas que han invadido estos lugares, ¿no? Pero no siempre logran esto.
¿Y qué es lo que ocurre? Esta gente invade este terreno que no le pertenece, alegan que está abandonado y que ellos, bueno, están comprando a un tercero, se apropian de este lugar, empiezan a construir casitas frágiles, ahí empiezan algunos a vivir o simulan que están viviendo, no tienen documentos, pero ya están viviendo ahí. No 2, 3, 4, el Estado, hasta que se hagan los juicios, 5, 7, 10 años. Al final, el Estado no los puede sacar, ya están viviendo en este lugar, ya están tramitando agua, luz y cosas. ¿Qué hace el Estado? Finalmente el Estado concede, ¿no? El Estado, y siempre dicen, por única vez conceden legalizar esos terrenos porque ya la gente se ha metido a ese lugar. Y no porque sea legal, no porque esté bien. A eso se refiere Jesús cuando está diciendo, fue una concesión. Los fariseos estaban acudiendo a una cita que está en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 y 4. ¿No? A esa cita estaban acudiendo y dice de esta manera: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, por favor pongan ahí su vista, cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida, ¿no? Y salida de su casa, creo que no está avanzando, y salida de su casa, ¿no? Podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si le aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su marido, no su primer marido que la despidió, volverla a tomar, para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿No? Moisés en Deuteronomio se dirige a la generación joven que está a punto de entrar a la tierra prometida. Los padres de estos están muriendo en el desierto, ¿no? Durante estos 40 años de peregrinación, ellos han estado muriendo por causa de su rebelión y de su incredulidad. Por tanto, la costumbre de divorciarse por medio de una carta seguramente fue algo aprendido en Egipto, ya que ellos asumimos que ya estaban practicando esto del divorcio, ¿no? Bueno, en Egipto por lo menos se sabe que practicaban esto del divorcio y también la escritura, ¿no? Por eso daban un documento que certifique que están haciendo esto. Ahora, en estos versículos, sin embargo, no se está estableciendo un divorcio como un derecho o como un mandamiento, sino como una regulación de una situación que ya está pasando. No han empezado a divorciarse a partir de la promulgación de esta concesión. Ya existían separaciones. Y en estas separaciones, en este mundo, ¿quiénes creen que eran los más afectados? En este contexto de Deuteronomio, de la antigüedad, ¿quiénes creen que eran los más afectados en estas separaciones? Las mujeres eran las más afectadas. Así que en Deuteronomio 24, más bien encontramos, ¿no?, unas concesiones respecto a la relación del hombre con su esposa. Primero, que se le concediere carta de divorcio, una nota legal delante de 2 testigos que cuidarán de ella entre tanto que ella vuelva a casarse. No es desamparada, es por el cuidado de estas mujeres, del abuso que están sufriendo, porque ellos han aprendido muchas cosas que ya estaban pasando en Egipto y en otros pueblos. Y en el caso de un divorcio, ¿no?, Deuteronomio establecía que se prohibía que el marido, luego de un tiempo, quisiera volver a unirse con la que fue su esposa,
como un juego, ¿no? Le da carta de divorcio y bueno, hace sus cosas, pero después se arrepiente y quiere volver entonces otra vez a tomar a la que era su primera esposa. Entonces hay una protección en cuanto a esto. Entonces, como pueden ver, el motivo de una carta de divorcio no menciona aquí por lo menos como una cláusula incondicional. Si hallare, no es un mandato, es una concesión para cuidar justamente de aquel o de aquella que podría ser víctima de este tipo de abusos. ¿No? Pero también, como les digo, hay una cláusula condicional. Si hallare una cosa indecente. Ahora, ¿qué es esto de cosa indecente? No es por cualquier cosa, como los religiosos que van donde Jesús, no, porque ellos su pregunta era, ¿podemos divorciarnos por cualquier razón? O sea, ¿hay eso? Ellos están asumiendo que pueden hacerlo, pero están buscando las razones, ¿no? Entonces aquí dice una cosa indecente. Ahora hay mucha discusión, hermanos, en cuanto al significado de cosa indecente. Esta palabra se traduce como desnudez, vergüenza, desgracia, es decir, algo vergonzoso. Esta palabra indecente, por lo menos en el Antiguo Testamento, aparece 3 veces esta palabra. La primera vez que aparece esta palabra está en el libro donde hace referencia a la higiene de los israelitas en el campamento, ¿no? Deuteronomio 23, versículo 14. Cuando ellos tenían que ir a hacer sus necesidades, ¿no? Dice que ellos cada uno debería tener como una especie de pala, ¿no? Hacer un hueco fuera del campamento, hacer un hueco, luego hacer sus necesidades y luego cubrir, ¿no? Porque no podían dejarlo así, ¿no? Cubrir el excremento. Y dice ahí, a fin de que Dios no viese cosa indecente, inmunda, ¿no? Entonces, la primera vez que aparece esta palabra así, ¿no? Algo indecente, se refiere a eso. La segunda vez está en Deuteronomio, lo que es citado. Y la tercera vez que aparece esta palabra está justamente en el libro de Isaías, cuando anuncia que el rey de Siria llevaría a los cautivos de Egipto. ¿Cómo los va a llevar? El texto dice, desnudos, descalzos y descubiertas las nalgas, y añade, para vergüenza de Egipto. Isaías 24. Ahí también la palabra, ¿no? Esa palabra aparece, cosa indecente, ¿no? Aparece ahí. Entonces, cuando estamos hablando de algo indecente, estamos hablando de algo que es repulsivo, por tanto impide la convivencia. Ahora, esto puede abarcar toda una clase de conductas impropias, vergonzosas, que no corresponden a una mujer o a un hombre, ¿no? Que podría avergonzar al otro. No tenemos más detalles acerca de esta palabra. Tiene que ser algo muy fuerte, no es cualquier cosita. No es como los fariseos entendían. Para ellos indecente podía haber sido no saber cocinar, quemar el arroz, poner mucha sal, ¿no? Lo que mencionaba y lo que algunos seguramente conocen, eso para ellos equivalía a algo indecente. Entonces ellos utilizaban estos motivos para divorciarse de sus esposas. Pero en realidad, ¿ustedes creen que esa era la motivación verdadera de por qué ellos querían un divorcio? ¿Creen que esa era la razón única para pretender pedir un divorcio? No, no es así. Detrás de esas excusas superficiales hay una serie de pecados que están ligados a nuestro corazón, ligados a la impureza. Así que ellos toman justamente esto para hacerlo un pretexto para justificar pecados internos. Entonces, pero el texto decía, ¿no? Si hallare cosa indecente, no es cualquier cosa.
Aunque Dios fue siempre claro en cuanto al matrimonio, dice, ¿no? Lo que había leído casi al final, Dios aborrece el divorcio, lo dice en Malaquías, y condena haber dejado a la mujer de tu juventud. ¿Por qué? Dice, porque Él aborrece eso. Por tanto, la interpretación que hacen los fariseos es equivocada. No hay un mandato, no hay un mandamiento para divorciarse. En el contexto de Israel solo hay una regulación, un procedimiento cuando ocurra algo, ¿no?, que abarque esta palabra, que tiene que ser muy fuerte. En Mateo capítulo 5, versículo 30, dice Jesús, también fue dicho, ¿por quiénes? ¿No? Los escribas y fariseos, ellos enseñaban estas cosas. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, ¿no? Pero ahí Jesús va a hacer también una corrección. Estos hombres, ¿no? Es como decir estos hombres, bueno, si Moisés ha dado esto, entonces hacer un documento, legalizar esto, lo arregla todo. Hacer un certificado donde ambos firmamos y terminamos con esta relación, entonces lo arregla todo, pensando que un documento puede resolver problemas mucho más profundos. ¿Acaso no pensamos de la misma manera en esta época? ¿Acaso no se piensa que un documento puede resolver todo? Los hipócritas, como estos hombres, suelen a veces recurrir, ¿no?, a la Biblia para justificar sus perversiones. Y no es la primera vez que va a ocurrir, ni será la última vez que va a ocurrir. Como les digo, en el fondo hay un pecado mucho más profundo. Pero pensamos que podemos tratar con este pecado siguiendo unas normas, ¿no?, que establecen, como firmar un documento, ponernos de acuerdo y que el juez diga, bueno, su matrimonio se ha disuelto, ahora sí pueden ir en paz, como si esto quitara toda la carga de pecado que hay detrás de estas intenciones. Pero eso no resuelve nada. No lo hace. Pero la gente está buscando pretextos justamente para, inclusive utiliza la Biblia para sus propios fines. Los fariseos habían acudido al Antiguo Testamento para poner en tensión a Jesús, para desacreditarlo. ¿Cómo Él va a prohibir lo que Moisés ha mandado? Eso es lo que ellos están pensando, eso es lo que ellos están pretendiendo mostrar delante de los demás. ¿Cómo Él se atreve a contradecir a Moisés? Pero Jesús les aclara y les dice, no es un mandamiento. El Señor no está añadiendo o modificando lo que dijo Moisés, le está dando la correcta interpretación. En segundo lugar, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarlas? El mismo texto también nos da la respuesta, ¿no? Dice, para luchar con la dureza del corazón del hombre. El versículo 8, Jesús les responde. Jesús les lleva al corazón del problema. El problema, ¿no?, que lleva a Moisés a dar una concesión en este tema, Jesús les lleva justamente al corazón del problema. Veamos lo que dice el versículo 8 en este capítulo 9. Dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Hermanos, ni siquiera deberíamos estar hablando en la iglesia acerca del tema de divorcio. Ni siquiera los creyentes tendríamos que estar preguntándonos, ¿se puede uno o no divorciar? Para nosotros los creyentes, los matrimonios deberían ser compromisos bendecidos por el Señor para toda nuestra vida, ya que ese fue el diseño para hacer de una relación permanente, gozosa, que muestre a un Dios glorioso y que refleje la unión eterna entre Cristo y su iglesia. No deberíamos ni siquiera estar tocando ni pensando los creyentes, como el versículo que les he leído esta mañana, ni aún se nombre. No deberíamos hacerlo. Pero ¿por qué es necesario hablar de este tema? Porque hay separaciones por todo lado.
producto principalmente de infidelidad, de adulterio. Como les decía, se dice que la mayoría de los divorcios, no solo en el Perú, estoy seguro que también en Bolivia, tienen que ver justamente con esto, ¿no? Y cada vez está creciendo más y más. Y Jesús a esto le llama la dureza de corazón. Y Jesús condena esto, ¿no? Es una total insensibilidad que lleva a un hombre a abandonar a la mujer de su juventud, o a una esposa a dejar al esposo con quien había hecho un pacto de toda una vida delante de Dios. La palabra dureza no es esclerosis, es cuando un callo se forma alrededor de la articulación e impide el movimiento, la sensibilidad. Ya el Señor desde el Antiguo Testamento ha estado denunciando esta actitud del hombre, la dureza del hombre. En el Salmo 81:12, ¿no? Dice: los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. El Señor, a manera de juicio, está diciendo: los he dejado, ¿no? Como el apóstol Pablo también en Romanos 1 dice, ¿no? Que ellos no querían someterse al Señor y Dios los entregó. Ellos prefirieron, en vez de reconocer al Dios de la creación, prefirieron adorar a la creación, y Dios los entregó. El Salmo 81, de una manera parecida, en el versículo 2 está diciendo: los dejé, por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en su propio consejo. El profeta Jeremías añade: y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Jeremías 7:24. Por eso les decía en la primera enseñanza de la mañana, que pensar en el divorcio es pecaminoso porque viene de corazones duros, que no están dispuestos a escuchar al Señor. Pablo, al respecto, en el Nuevo Testamento, él advierte en Romanos capítulo 2, versículo 5, Pablo advierte: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Sabes? La dureza del corazón de un hombre o una mujer que no escucha consejos para evitar su separación es algo serio. Es algo serio. Y alguna vez me ha tocado hablar con una pareja donde uno de ellos llegó a decirme: no importa lo que me digas. No importa lo que digas. No me importa lo que está diciendo. Lo que me importa es que yo debo terminar con esta relación porque esto me está dañando esto. Esta relación me está dañando, así que no me importa nada más. Solo quiero terminar. Entonces, ¿pero por qué has pedido consejo? Porque nada más quería una excusa, quería mi respaldo para que, ella diga: ve, tengo razón, estoy sufriendo en esto. La dureza de corazón del hombre, ¿no?, está llevando a actuar a los esposos de una manera áspera y terrible con aquellos a quienes debería cuidar. La dureza de corazón está llevando a los hombres a traicionar a sus esposas, cometiendo infidelidad, y eso es algo serio. Por eso Dios, por medio de Moisés, indirecta y reaciamente permitió el divorcio. Fue una concesión debido al pecado, ¿no?, que estaba ocurriendo. No debería Dios permitirlos. Dios había establecido que aquellos adúlteros deberían ser muertos. Pero en esta relación, en estas relaciones que vemos en este mundo caído, algo que nosotros podemos ver es que no siempre ambos esposos son culpables de este precipicio al que están por caer. Desde la caída de la humanidad, ¿no?, sin Cristo,
hay una inclinación de los seres humanos hacia el pecado. Desde la caída nacemos en este mundo con un corazón endurecido. Si Dios aplicara su ley moral sobre nosotros, todos deberíamos morir, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Romanos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Así que el divorcio es el resultado de un corazón endurecido. Pero debemos nosotros notar que en esta relación, con seguridad, en esta relación quebrantada, hay una persona que quizás es víctima de un villano. Porque no siempre ambos son totalmente culpables de llevar su relación al abismo. Puede ser que en esta relación un hombre finalmente o una mujer piadosa se haya juntado con alguien que parecía creyente y fue engañado y vive una relación muy terrible, ¿no? Una situación muy terrible, pero saben, ni aún eso debería ser un motivo para llegar. Pero hay situaciones tan terribles, tan difíciles. Y eso es lo que vamos a ver en el último punto, pero ahora necesitamos recordar que la única esperanza para un corazón duro es la gracia del Evangelio. El Señor dijo por medio del profeta Ezequiel, en el capítulo 36, 25-27, el Señor dijo: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Hay esperanza en el Evangelio. Dios puede redimir los matrimonios. Si de alguna manera, de alguna forma estás pasando por una situación muy difícil en tu matrimonio, o conoces parejas que están en esta lucha, que están enfrentando estas batallas, recuerda que Jesús vino para deshacer las obras de Satanás. Que Jesús vino para transformar corazones duros, encallecidos, insensibles, en corazones que puedan sentir y arrepentirse. La dureza de corazón lleva a los hombres a ser impenitentes. Lleva al cónyuge pecador a no arrepentirse, haciendo imposible la reconciliación, ¿no? y un matrimonio normal. Jesús afirma, ¿no? en su respuesta, declara que al principio no fue así. Una vez más les recuerda el diseño de Dios. Así que ni siquiera debería ser, digamos, la primera opción en una relación quebrantada. No sé si a ustedes les conté hace muchos años, en Huánuco vino un matrimonio. Ellos, tenían hijos ya de 7, su otra hijita 5, y tenían un adolescente de 10 años, ¿no? Empezaron a venir a la iglesia, ¿no? Y los fui conociendo, y llegó después de un tiempo que ellos querían bautizarse, ¿no? Ya eran cristianos cuando vinieron. Entonces ellos, hablando con nosotros líderes, ellos dijeron: queremos bautizarnos, ¿no? Y hablamos con ellos sobre su vida antes de venir a la iglesia y todo. Saben, ahí nos enteramos que ellos asistían, antes de venir a la iglesia, asistían a otra iglesia, ¿no? Y que, allí también ellos, cuando se convirtieron, después de un tiempo, ellos desearon bautizarse, pero no les permitieron hacerlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no les dejaron bautizarse? Entonces les dijimos: ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no se han bautizado en tanto tiempo? Ellos dijeron: no nos permiten bautizarnos. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué es eso?
Resulta que ambos venían de matrimonios, de primeros matrimonios, totalmente destrozados, ¿no? El varón, él me dijo, yo soy culpable, destrozado, tenía un matrimonio anterior, yo he destrozado mi matrimonio porque era un alcohólico, y muchas veces el negocio que tenía, él cambiaba dólares, he perdido. Finalmente mi esposa se cansó de esta situación y se fue y me abandonó. Se fue, ¿no? Entonces, la esposa que le abandonó, bueno, empezó otra relación, al poco tiempo, no sé cuánto, empezó otra relación. Y bueno, él conoció a esta hermana y bueno, empezó a formar una relación, y ellos, bueno, ni eran casados, se habían juntado, entonces empezaron a ir a la iglesia, se convirtieron al Señor, y bueno, después de un tiempo quisieron ellos, ¿no?, bautizarse, pero en la iglesia le dijeron, no, no puedes porque él es divorciado, no puedes. Entonces le dijeron en la iglesia, tienes que dejar a tu actual esposa y tienes que volver con la primera. Y este hermano me dijo, pastor, honestamente yo he tratado de seguir ese consejo. He ido en busca de mi primera esposa, dejando a mi actual esposa con toda la tristeza. He ido en busca de la primera, pero la primera ya estaba casada en otra relación. ¿Qué iba a hacer? Entonces, nunca me voy a poder bautizar. Pero en esa iglesia entendían de esa manera, ¿no? Y hay iglesias que entienden de esa manera, que no hay por ninguna posibilidad. Entonces, luego de un tiempo, de pasar un tiempo con ellos, de discipularlos, ¿no? Creo que pasamos como unos 8 meses. Después de eso, nosotros como iglesia los bautizamos, porque ellos eran creyentes, confiaban en el Señor. Él estaba arrepentido de la vida que había llevado antes, pero él no podía enmendar esa vida anterior, aunque, como él dice, ha procurado hacer esto. Pero dejar a su nueva esposa, eso iba a destrozar y enlodar, y miren cuántas cosas pueden ocurrir. Así es nuestro mundo, un mundo quebrantado, donde vemos situaciones muy terribles y muy difíciles. Quizás, no, por eso Dios en su compasión no da una concesión por medio de Moisés en un mundo quebrantado, ¿no? Como creyentes, como les digo, ni siquiera nosotros deberíamos estar pensando en que ocurre esa posibilidad como creyentes. Pero habrá una concesión por la gracia y misericordia de Dios en situaciones donde has hecho todo lo necesario para mantener tu matrimonio. En situaciones donde has luchado hasta la sangre por buscar, ¿no?, que tu matrimonio sea restaurado. Pero si finalmente, digamos, mi esposa decide abandonarme y yo hago todo lo necesario para que no lo haga, pero ella decide irse, ¿qué hago? Uno me diría, pero puedes quedarte solo a criar a tus hijos. Mejor solo que mal acompañado, me diría alguno. Pero son situaciones muy terribles y muy difíciles que enfrentamos. Cada situación no es un mundo en el que estamos enfrentando, y la palabra del Señor nos da sabiduría, pone parámetros fijos, pone pilares firmes, pero siempre Dios pone gracia. Y yo entiendo que eso es lo que Jesús está diciendo al final, y eso nos lleva al último punto de esta enseñanza. Finalmente, si recordamos la pregunta, le han dicho, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? No, eso es lo que le han estado preguntando a Jesús, ¿no? Saben, el hecho de que las personas conozcan el deseo de Dios en cuanto al matrimonio para toda la vida,
no ha detenido los divorcios, no lo detuvo en Israel y no lo hará en nuestra sociedad. Algunos dicen, necesitamos poner, ¿no?, castigos más severos. ¿Han escuchado alguna vez? A los violadores de niños, a ellos tenemos que matarlos, tenemos que poner castigos severos. Y algunos dicen, esa es la manera. Ocurren estos pecados, ocurren estas cosas porque no somos severos con ellos. Pero si tú ves el Antiguo Testamento, ves lo que Dios ha establecido, vas a encontrar a un Dios recto con justicia. Pero el hecho de que Dios ha establecido, ¿no?, cosas claras en cuanto a esto, no ha detenido a estas acciones pecaminosas de los hombres. Por eso Jesús ya ha dicho que esto pasa por la dureza del corazón no arrepentido. Solo cuando se arrepientan se detendrán de todo esto. Solo cuando el mundo se arrepiente y reconozca que esto está mal y va en contra de Dios, se van a detener. Y la única manera de que ellos se detengan es que escuchen el Evangelio. Así que Jesús, en armonía con lo que enseña Moisés, luego de corregir a los fariseos, ¿no?, en el versículo 9 de este capítulo, ¿no?, les dice, yo os digo, ¿no?, dice Jesús en el versículo 9, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahora quiero leer este mismo versículo en la Nueva Versión Internacional y dice así, les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. La declaración de Jesús, ¿no?, trae dificultades a la iglesia. Podía haber dicho Jesús, no hay divorcio bajo ninguna circunstancia y asunto terminado. Con esto se cierra la discusión, no tenemos que hablar más sobre el asunto. Sin embargo, nuestro Señor, que es sabio, aclara la pregunta que le dijeron, ¿está bien divorciarse por cualquier motivo? No. Entonces, ¿no?, porque ese es el razonamiento que estamos viendo por lo menos aquí. Entonces, ¿por qué Moisés permitió darles carta de divorcio? Jesús responde, lo hizo por la dureza del corazón. Entonces, ¿se puede uno divorciar? No, sería la otra pregunta natural. Y Jesús, ¿no?, con la misma concesión, él dice, bueno, podría haber una razón. Y tiene que ver con infidelidad, con adulterio. El que se divorcia de su esposa por cualquier motivo, como entendían los fariseos, y se casa con otra, comete adulterio. Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 5, ¿no?, utiliza la palabra fornicación ahí. En el versículo 32 dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. La palabra fornicación, bueno, viene de esta palabra porneia, que es una palabra fuerte, de ahí viene la palabra pornografía. Entonces, fornicación es un pecado que es entendido como un acto sexual entre, solteros, pero también se aplica a cualquier acto sexual ilícito como el adulterio, las relaciones homosexuales, lésbicas, sexo con muertos o animales o cualquier otro pecado de origen sexual. Ahora, en el contexto que estamos viendo del matrimonio, siempre se refiere al adulterio, el cual es una relación ilícita, realizada por una persona casada. Así que no puedes divorciarte por cualquier motivo, salvo en caso de adulterio. Ahora, digo esto con mucho cuidado, ya que no quiero que se me malentienda, no quiero que salgan de aquí diciendo el pastor ha dicho que entonces hay una posibilidad de adulterio, entonces ya sé cómo acabar con este matrimonio. ¿No? Como, mi hijo a manera de chistes ahí atrás, mientras escuchaba algunas enseñanzas, él estaba anotando solo las
cosas que, bueno, le convienen, ¿no? Mejor no casarse, ya no casarse. Y cosas, digamos, pero lo está haciendo a manera de chiste, ¿no? Y estamos riendo un poco con él. Así que no quiero que tomen esto de esta manera, hermanos. No lo hagan. Recuerden que ustedes tienen que hacer todo lo necesario para llegar a este punto. Hay redención en el Evangelio. Inclusive alguien que ha sido traicionado puede perdonar, puede soportar y perdonar. En el nombre del Señor puede ser restaurado. Ese marido o esa mujer que han traicionado, ellos pueden ser restaurados. Y vemos muchas historias, así como hay historias muy tristes, desastrosas, donde matrimonios han sido quebrantados por este pecado. También hay historias de redención, donde hombres y mujeres han sido redimidas. Por eso es que no quiero que lo tomen, hermanos, como una ordenanza, como los fariseos lo han tomado. Entonces hay una forma, entonces voy a anotar esto. No lo hagan de esta manera. Recuerden que esto es por compasión, principalmente más por aquella persona que ha sido afectada en esta relación. La iglesia cristiana tiene posturas que a veces son bien diferentes. Hay pastores que dicen que bajo ninguna circunstancia puede permitirse el divorcio. Hay algunos que afirman esto. Y es justamente esta iglesia que les conté donde les dijeron, no, tú nunca vas a poder bautizarte porque has hecho esto. Otros dicen que te puedes divorciar, pero no puedes volver a casarte nunca más. Ya, te vas a divorciar, pero desde ahora ya, nunca te vas a casar. Vas a vivir soltero el resto de tu vida. Y hay de los que fomentan el divorcio por cualquier motivo. Créanlo, hay. Entonces no lo tomes como un mandamiento, como una ordenanza. Tómalo como una concesión y una misericordia del Señor. Él debería destruirnos, debería acabar con nosotros. Pero Él muestra misericordia. Entonces, nosotros naturalmente deberíamos preguntarnos, ¿por qué dice Jesús que solo en caso de adulterio puede haber la posibilidad de divorcio? Y digo posibilidad, como les dije, porque aún en estos casos se debe hacer todo lo necesario para restaurar un matrimonio. Los pastores, cuando tratamos consejería a una pareja que está pasando por momentos muy difíciles, nunca les damos como una opción, bueno, ahora sepárense. No, hacemos todo lo necesario para que ellos puedan reconciliarse, porque creemos que en el Evangelio hay reconciliación. Entonces, sabiendo esto, hermanos, no es una ordenanza. Hay personas que ciertamente han dicho, ¿no? Y he escuchado de algunos, yo le puedo aguantar todo a mi marido. Inclusive que no se bañe ya varios días, le puedo aguantar todo a mi marido. Pero que me sea infiel, jamás. ¿No? Eso es lo que dicen. O mujeres dicen también, o varones dicen eso también. Jamás, eso nunca voy a perdonar. Ya todo puedo perdonar, menos eso. Lo que dice Jesús no está en contradicción con la ley. En realidad lo que dice es la aplicación más estricta de la ley del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el adulterio conducía a la disolución permanente, irreversible del matrimonio. ¿Por qué? Porque el culpable moría. Levítico 20:10 dice, ¿no? Si un hombre cometiere adulterio, dice, ¿no? Con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Al ser muerto el adúltero, la mujer traicionada quedaba viuda y por tanto habilitada para volver a contraer matrimonio, si así lo deseaba. Y si se casaba, no adulteraba, ya que quedó viuda. Ahora, algunos dicen, bueno, Señor, en sus oraciones dicen, no, Señor, o te la llevas o te la mando, dicen, ¿no?
Tú decides, Señor, ¿no? O te la llevas o yo te la mando. No debería ser de ninguna manera así. Pero como les digo, es delicado esta última parte. ¿Por qué permitió entonces? Parte de la respuesta tal vez es que Israel estaba tan hundido en la inmoralidad que no quedaba suficiente deseo de justicia en la gente para llevar a cabo las ejecuciones en esta ofensa. Y lo que es más evidente, nosotros podemos ver a Dios mismo obrando con misericordia. En lugar de hacer cumplir la ley, la pena de muerte, de manera estricta y rígida en cada caso, Dios está mostrando compasión y la oportunidad de arrepentimiento. Y hay un ejemplo en el Nuevo Testamento, ¿no? Justamente está en Juan capítulo 8, versículos 3 al 11. Tenemos ahí, ¿no?, a una mujer. Hay una mujer que ha sido encontrada, dice, en el acto mismo del adulterio. Según la ley, ella debería ser sacada del pueblo y ser apedreada hasta morir. Debería ser así, ¿no? ¿Por qué la han llevado donde Jesús? Otra vez su mala intención, porque, bueno, la ley los facultaba para sacar a esta mujer fuera y también al hombre con el que ha estado, sacarlos fuera y apedrearlos y que ambos mueran por esto. Pero le llevan donde Jesús, ¿no? En Juan 8:3, 11, Jesús le dice, ¿no?, luego de decirle, bueno, que el que esté limpio tire la primera piedra, ¿no? Y dice, acusados por su propia conciencia, ¿no? ¿Por qué son incapaces de lanzar la primera piedra? Dice, acusados por su propia conciencia. Entonces, podríamos decir que también ellos eran adúlteros de corazón, adúlteros en hecho. Ninguno se atrevió. Y el único que podía tomar la primera piedra decide no hacerlo. Porque el único que podía hacer eso es Jesús. Él no tenía, era perfecto, sin pecado. Él podía tomar la primera piedra y empezar. Solo se necesitaba al primero para empezar esto y ejecutar lo que la ley decía. Pero Jesús decide no hacer esto. Porque Él más adelante, Él va a tomar la muerte que esta mujer debería recibir. Jesús lo va a tomar sobre sí. Jesús le dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Piensa por un momento. Si nosotros rigurosamente seguimos esta ordenanza en cuanto al adulterio, te aseguro que cada día, a diario, durante varios eventos en el mismo día, estaríamos viendo ejecuciones de hombres y mujeres muriendo por ser adúlteros. Y más si consideramos la palabra de Jesús que en Mateo 5:28, donde Él dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si seguimos lo que Levítico 20:10 está diciendo, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Imaginas cuánto tiempo tomaríamos de nuestro tiempo matando personas, apedreando personas hasta morir? ¿Y cuántos de nosotros tendríamos que ser sacados vergonzosamente fuera de la ciudad? Pero el Evangelio trae gracia, trae perdón. Uno de los adúlteros que es muy conocido en el Antiguo Testamento, justamente es el rey David. Él es culpable, totalmente culpable de adulterio. No solo adulterio, sino asesinato, mentira y engaño. Y él no fue apedreado hasta morir. Por medio del profeta Natán en 2 Samuel 12:13 nosotros vemos, creo que esto no está,
El profeta Natán le dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. ¿Por qué no ha muerto David? Porque otro va a tomar la condenación que debería caer sobre él. Dios quiera que todos los que son adúlteros, al ser confrontados con su pecado, se arrepintieran y confesaran como David, pequé contra Jehová. Y como dice el Salmo 51, derramaran su corazón de arrepentimiento frente a Dios, diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El hecho de que la pena de muerte fue prescrita para el adulterio muestra qué tan serio es la infidelidad conyugal ante los ojos de Dios. Como les dije en la mañana, diríamos, pero Señor, ¿por qué has puesto esta vara tan alta? No podemos pasar. Lo único que nos queda es hacer nuestras propias reglas. Vamos a bajar un poquito para cruzar eso. Y así, por lo menos un poco, obedecerte. Y ya les dije, Dios no puede bajar esta perfección porque es parte de su naturaleza y de su carácter. Por eso es serio ante los ojos de Dios, pero también recordemos que Dios es misericordioso y concede, en lugar de la muerte física del adúltero, Dios concede como una concesión. Debería esto llevar, la misericordia de Dios de no matarlos, debería llevar a todas aquellas personas a arrepentirse, porque en lugar de morir están recibiendo la oportunidad de ser perdonados. Pablo en Romanos 2:5, él dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, debes saber, tienes la oportunidad, no eres sacado fuera de la ciudad para ser apedreado por adulterio. No pasa eso contigo, tienes la oportunidad de acercarte al Señor, arrepentirte de este pecado. Pero si no lo haces, debes saber que solo estás acumulando nada más razones legales para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que esto es una concesión cuando Jesús está diciendo que puede haber la posibilidad, ¿no?, de una separación por causa del adulterio. Recuerden, es una posibilidad la más extrema, después de haber agotado muchas posibilidades. Es lo más extremo, no es el primer paso que debes dar. Dios toma muy en serio el matrimonio. Por tanto, esto así de serio también nosotros deberíamos tomar. Y no despreciar lo que Dios está mostrando en su compasión. No deberíamos dejar que el corazón duro gobierne nuestra vida. Dios es compasivo, está extendiendo su misericordia y nos invita a acercarnos a Él arrepentidos. Nos invita el Señor a que nosotros podamos cambiar y salir de ese camino y volvernos a Él. Es una oportunidad en lugar de ser condenados a muerte. Recordemos que Jesús se está dirigiendo a hombres que han estado defendiendo el divorcio por cualquier motivo. A ellos les está diciendo, ¿no?, que si continúan con esta práctica, aun si dan carta de divorcio, su nueva relación es adulterio. Eso no va a cambiar, porque no hay más motivo, ¿no? O sea, no hay un motivo tan fuerte que no sea esto del adulterio, que podría ser la posibilidad más extrema para terminar con un matrimonio, pero no es la primera opción. En el año 2019, ¿no?, deben recordar ustedes, salió a la luz uno de los divorcios más cuestionados, debido a que se trataba de dos personas
¿no? Autoproclamadas como apóstoles. Bueno, uno apóstol y la otra profeta. Así se habían proclamado ellos, ¿no? Estoy hablando de los Maldonado. Ana era la profeta y Guillermo era el apóstol. Las noticias informaron, ¿no? En el año 2019, finalmente informaron, salió a la luz y decía que Ana había pedido el divorcio, arguyendo violencia psicológica e infidelidad de parte de su marido. Ella, en su testimonio en el YouTube, ustedes pueden ver, ya Edgar ha dicho que es San YouTube, ustedes pueden ver, ella, al justificar justamente esta decisión, ella dijo esto, que oró por 2 años para recibir una palabra de Dios respecto a si debe o no divorciarse. Ella dice, se propuso en su oración que no aceptaría consejo de otro profeta, sino quería que Dios mismo le hablara, y dice que le habló, citando Efesios 5. No, ella dice en su testimonio, Dios le habló citando Efesios 5, donde dice, yo no te llamé a ser esclava, yo te llamé a ser libre. Ella dice que es Dios quien le dijo que se debería divorciar. Por eso ella pidió el divorcio. Ella dice que lo hizo por el pueblo, porque no quería fallarles. Dice que es Dios quien le dijo, eres mi hija y no quiero verte sufrir siendo esclava. Yo no te llamé para ser esclava de nada. Y por eso dice que ella procedió con esto del divorcio. Guillermo Maldonado no se calló. No, al poco tiempo él respondió. Él dijo, respecto a su divorcio, él dijo, no, a él también le cuestionaron y le dijeron a él. Y él dijo, no pueden cuestionarme. Si queremos saber las razones, no, de por qué se está divorciando, él dijo, pregúntenle al Espíritu Santo, ya que solo él conoce lo que hay en su corazón. Ya que Jesús dijo, el que es de la verdad oye mi voz. Entonces él no quiso responder a esta pregunta. En el fondo el divorcio era un tema legal por el patrimonio que habían acumulado de $200 millones. Como los fariseos, Ana Maldonado tuerce la palabra del Señor para su propio beneficio, justificando su pecado, la dureza de su corazón. Y Guillermo no es diferente a su esposa. No lo es. Y utilizan inclusive la palabra del Señor. Lo último que te dije en cuanto a lo que Jesús dijo, a no ser, no por causa de adulterio, tienes que tomarlo como eso, como una concesión cuando has hecho todo lo necesario y has batallado hasta la sangre, hasta no poder más, con lágrimas has procurado restaurar tu matrimonio y es algo que no se puede restaurar. Entonces es la última posibilidad, no es un mandamiento. Como creyentes no deberíamos ni siquiera hablar de esto, pero están ocurriendo. No, está pasando. Cuando se acerque este pecado a tu vida, si se asoma, arrepiéntete a tiempo. Frena a tiempo cualquier pensamiento en este camino. No justifiques la concesión que da Jesús al perdonar tu vida para seguir en el pecado. Esta concesión te es dada para que tengas la oportunidad de arrepentirte. Pero si no lo haces, debes saber que no escaparás a la justicia de Dios. Él castigará de todas maneras. Recuerda lo que dice el apóstol Pablo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vamos a orar. Señor, queremos rogarte que tú puedas darnos sabiduría, Señor, al meditar en este capítulo, Señor. Ayúdanos, Señor, las batallas con impureza, las batallas, Señor, en la crianza de hijos, las batallas, Señor, que se tienen en cuanto a mantenerse, Señor, puros antes del matrimonio.
las batallas inclusive con quién uno debe casarse, Señor, cada vez es más fuerte y están siendo delineadas, Señor, por el mundo, quien está, Señor, estableciendo un patrón de cómo tenemos que vivir. Señor, te rogamos que tú puedas darnos fuerzas, Señor. Yo te ruego, Señor, por todos los corazones quebrantados, Señor, por causa, Señor, de este pecado. Si alguien, Señor, en medio nuestro, Señor, está sufriendo justamente, no esta situación por causa de infidelidad o de algún pecado, Señor. Y es esta persona, Señor, quien está cargando con toda esta situación. Yo te ruego, Señor, que tú les des fuerza, que tú, Señor, les ayudes, Señor, a ser inclusive compasivos antes de anidar cualquier sentimiento, Señor, de amargura, dolor o revancha, Señor. Tú les des esperanza y les des fuerza, Señor. Necesitamos, Señor, de tu ayuda. Señor, en lugar de sentenciarnos a muerte, Señor, tú, Señor, nos das la oportunidad de arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a correr a tus brazos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser confrontados con tu palabra y correr, Señor, como David, Señor. He pecado. Y que las dulces palabras tuyas, Señor, no morirás. Ha sido redimido tu pecado, Señor, sea el mensaje, Señor, que dulcemente podamos escuchar, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.